Hola, hoy toca leer tres viñetas. La segunda no sé si alcanzaré a leerla completa porque está un poco larga. La primera se llama mm, Aparta de mí ese cáliz. No tolero la serie española que rompe ratings presumiendo recordar los tiempos en torno a la transición democrática. Justo entonces hice mis primeras visitas a ese país. Venía del México de los pasmosos contrastes sociales y un régimen de casi 5 décadas que no se andaba con miramientos para machacar opositores. Aún así, quedé perplejo. La segunda estancia se prolongó 11 meses entre 1976 y 1977. Rumbo a Asturias, con mi mujer y mi hijo, hice escala en Madrid, en el piso de una familia a quien nos etiquetaron. Se trataba de una entrada por la puerta grande a lo que había oteado 2 años atrás. El susurro de lo pequeño es de una elocuencia no menor que los clamores de lo grande. El lugar estaba presidido por una pareja que convocaba a los cómics de humor y resultaba, sin embargo, muy para los ácidos del nunca suficientemente reverenciado Carlos Jiménez. No creo en la existencia de gente tonta, pero como toda regla tiene su excepción, con la patrona de la casa fui a encontrarla. Debía medir unos 70, pesaba muy por encima de los 100 kilos y el rostro parecía tomado de una roca sin trabajo posterior alguno. Él apenas rebasaba el 1,60, sus hombros eran los más escuálidos y estrechos vistos en mi vida, al tórax lo coronaba un majestuoso vientre, y en la calle debía representar el papel de un hispano Gutierritos, personaje de la primera telenovela mexicana de gran éxito, a quien todos daban coscorrones y colgaban chistosos papeles en la espalda. Pero al llegar a casa, era tan Dios como el que más. El reinado familiar de la pareja tenía su más palpable expresión en el desprecio a la hija mayor, por un buen motivo: era inteligente. Tanto había sido el maltrato que esta cálida mujer cercana a los 30 estaba a punto de ser fea, noción que de vuelta no suele entrar en mi cabeza. De espalda encorvada, lo, los granos cebándose en el rostro, unos espejuelos de grueso armazón que usaba para terminar de ocultarse al mundo, pues no los necesitaba. Vivimos momentos sublimes en aquel hogar, y tanto, con sus criaturas bullendo en el caldero, como el par de veces en una semana en que, en saludo a la modernidad recién instaurada en el baño, la ama dio de voces pidiendo la asistieran en latina, donde solo Dios sabe cómo entró, pero nunca cómo saldría. O como la sobremesa en que desde el pontificado de la silla principal, el Señor, con mayúsculas, repitió para nosotros la encíclica promulgada para los hijos quién sabe cuánto antes. Estaba científicamente comprobada la superioridad de la raza blanca y los negros eran micos. Habría repetido aquello en voz baja, desde luego, aún en las calles de Nueva York, donde por entonces la gente se abría paso al paso de la belleza y la altanería de los panteras negras. Y con la raza negra iban todas las no pálidas, incluyendo la de su cuñada, la de la cuñada de él, una mexicana con quien, a su entender, había tenido el imperdonable mal tino de casarse su hermano menor. Cuando ese portento de ser humano que nos hospedaba soltó la dicha sentencia, a, ante nuestros reclamos a punto de tundirlo allí mismo, revisando a los hijos por si su autoridad estaba siendo mellada, zanjó la cuestión sacando la Biblia en forma de libro de biología para no sé qué año,
de las escuelas públicas, donde el tema se desarrollaba a fondo con muchas irrebatibles citas de reconocidísimos sabios. Eh, Debo decir que, bueno, esta fue la primera entrega de eso que se llama Aparte de mí ese cáliz. Luego hay varias, ¿no? Algunas de ellas eh, eh, picantes, ya, no aclaremos más. Continúo, la música de fondo es involuntaria y la proporciona uno de mis vecinos eh, y no está mal. Esto se llama De Cunas, Teresa. Eh, un nombre, solo eso tengo, Teresa. No sé incluso si te veo, a tus 8 años justos, en la aldea a tira de piedra del mar tempestuoso, donde crecerá tu nieto y abuelo mío. Hay por allí macizos de álamos, abedules, castaños, entre comillas cónicos húmeros, campos de trigo y maizales, pero no donde tú, niña, que andas a cielo abierto, los pies eternamente mojados por la es así, entre comillas, tupida hierba, fresca, jugosa, oscura, aterciopelada. ¿Juegas camino a la leche que los vecinos te dan para llevar a la ciudad, según figuro? Casi puedo tocarte, y ni eso preciso. Tampoco tu cuerpo, que huele y sabe a lo que no descubriré jamás, dan una pregunta como tu andar, el modo en que te abres a la sonrisa, o tu rostro, de piedra, se resiste a ella, o en el que tus brazos se extienden y recogen, o te llevas la mano al cabello húmedo por la lluvia menuda y sin descanso. Eso, de agua y tierra te compones, 200 años antes de que yo, sustancia por entero distinta a cuantas topo, en mi realidad a un océano de por medio, no menos ancho y ajeno para un mortal que, entre comillas, el giratorio curso de los cielos. Te miro y no consigo dibujarte en lo incierto, presencia indiscutible que no hay modo de atrapar, cuando no te caben en la cabeza y por lo tanto no existen, no lo harán nunca, quizás, Cándida, tu hija, ni el hombre a quien persigo posiblemente con la misma falta de fortuna, y menos, claro, yo, el yo que en la silla se borra, tal si le pasaran una goma encima. Las citas son de Armando Palacio Valdés, un escritor de esa región, del tiempo de la Ilustración, y se llama La Aldea Perdida. La, y la tercera cosa que leo, eh, si la encuentro, porque creo que ya la perdí. No, creo que no. Sí, espero que no. Él se llama El sostén del cielo y sus cenizas. El personaje que nos guía es James Taylor, primer comandante general del ejército estadounidense, que en 1846 invade México y quien luego presidiría el Capitolio. En 1763, perdón, el jefe Pontiac y sus médicos profetas recibían el mensaje del amo de la vida y lo lanzaban al viento. Los blancos no son huéspedes de un momento. Han llegado para hacerse amos de todo y es preciso liquidarlos. Pero 20 años después, sus palabras no habían alcanzado el nuevo reto que se abría a la colonización, donde se instalaron los Taylor. Qué extraño. El de los indios de Norteamérica es un mundo de leyes particulares, con su par de continentes separados por el río Mississippi y sus países a montones. Pontiac habían hablado desde la nación de los Ottawas hacia los grandes lagos donde se fijaría la frontera de Canadá. Allí donde mucho después la memoria aseguraría que el primero de los hombres debió vencer a gigantes y magos, al espíritu de la noche,
ya una corte de demonios, duendes, brujas y caníbales. Lo aseguraría sin saberlo a lo cierto, pues pasada la mesiánica rebelión, no quedaría siquiera lo suficiente para crear una reserva, y las viejas leyendas serían una confusión de estampas desdibujadas por los años y de exóticas interpretaciones blancas. ¿De qué manera saber así, por ejemplo, cómo era en verdad Gran Conejo, su magia y los prodigios de los espesos bosques que recorría a saltos de kilómetro? En todo caso, el país de Pontiac, a pesar de su vida aldeana y sus campos de maíz, comunes al conjunto de los pueblos al este del Mississippi, estaba a una gran distancia física y mental de las naciones cerca de las cuales crecería Taylor. En particular, de los últimos hijos naturales de los Apalaches, los Cherokees, que habían sido amos de los enormes territorios que caen a un lado y a otro de esas montañas. Una nación que descendía de la gran cultura que 4 siglos atrás de la llegada de los europeos había florecido en los campos del sudeste, la de campos de incipiente vida urbana, con sus plazas, sus templos ceremoniales y sus residencias para las élites, en torno de los cuales se desgranaban las aldeas y las huertas irrigadas. A diferencia de la mayoría de los pueblos del este medio norteamericano, ellos apenas hacia mediados del siglo XVIII habían enfrentado el gran choque con los extraños. Eran extraños absolutos, no comparables ni con los nómadas del país fantasma, la tierra de sombras del oeste, con mayúsculas todo eso, justo tras el sagrado Mississippi, que según una leyenda descendían de la tribu que se negó a seguir el consejo del Dios fundador vuelto hombre, y no conocían el cultivo de las plantas, los secretos de los cestos o el favor de las plegarias. Los otros, cómicos forasteros, venían de más lejos todavía que el Galuntay, el confín al cual fue expulsado Uctegna, el monstruo del agua, haciendo vacilar las historias de los ancianos. Pero los Cherokees trataron también con los blancos y buscaron sacar partido de la situación, vendiéndole los derechos de una buena parte de sus campos. ¿Por qué no, si a pesar de la constancia secular de su vida aldeana, de sus cultos y divisiones del trabajo, igual o mejor que cualquier otro pueblo indio, se acostumbraron a los continuos e imprevisibles reacomodos de un mundo donde la vida sedentaria se ensanchaba o estrechaba de súbito y las migraciones eran un fenómeno estructural? Cerca de los años 1800, no solo cedían las tierras de Tennessee y Kentucky, cuya administración se encargaba a Taylor padre, y sellaban pactos con los recién llegados. Atendían a sus pastores de almas, tomaban su alfabeto para darse una lengua escrita, hacían alianzas matrimoniales con ellos y abrían espacios para la plena propiedad privada que, en unos cuantos radicales casos, permitían crear estancias trabajadas por esclavos negros. ¿Había pecado en ello? Olvidarían de ese modo que todo comenzó cuando la tierra se desprendió de las cuerdas de cuero pendientes de los costados del cielo y las enormes alas de un animal salido de las aguas donde la vida se había refugiado, crearon como sin querer del lodo las montañas maravillosas reservadas para ellos. ¿Renunciarían al sol concebido como mujer, al consejo de los sueños, al parentesco con abuelo águila y abuela araña, al conocimiento de hombre pequeño, capaz de transformar a los hombres en serpientes, de mover estrellas, de atemperar la luz o los vientos? El hecho es que menos de 100 años después no pueblan ya las ricas tierras aquellas y no viven en pacíficos asentamientos agrícolas, sino en la América árida, a un lado y otro del Bravo, la región más lóbrega del país de sombras del oeste, y se especializaban en feroces incursiones contra los blancos. Hablo de los Cherokees, que hicieron el camino de las lágrimas, eh, una historia que está inmejorablemente contada por Howard Fast en un libro que se llama, que lleva ese título.
y que los vemos después de ese camino de las lágrimas, de vivir en esas tierras pródigas, de, eh, con conocimiento de la agricultura, fueron a tal punto expulsados que terminarían en una zona de Texas y después orillados eh, a imitar a quienes en la zona tenían ya una larga práctica de choques con los blancos, eh, también mexicanos, y, y- y de prácticas de rapiña. Bueno, paro allí. Hasta la próxima.